Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Proyecto Historia. Espero que lo estéis pasando muy bien, espero que os pueda gustar este vídeo, porque va a tratar un tema muy interesante y del que creo que no se ha hablado nunca en divulgación tanto histórica como científica. Tanto en YouTube como en otras redes sociales hay canales maravillosos, con unos contenidos magníficos, tanto de divulgación histórica como de divulgación científica. De estos conozco menos porque no es mi especialidad y aunque me gusta mucho la ciencia, pues no estoy todo el rato buscando vídeos de este tema. Pero conozco algunos y me parecen muy interesantes y muy valiosos, con un contenido bastante entretenido para la gente que le interese verlo. Pero lo que rara vez veo es una combinación de ambos tipos, es decir, historia de la ciencia, lo cual es raro de ver, aunque sí que hay momentos en que algunos de estos canales lo llegan a tocar, pero muchas veces suelen ser pequeños aspectos dentro del contenido. Es decir, que utilizan, o los científicos utilizan un poco de historia para ubicar su parte de divulgación científica, o los historiadores utilizan un trozo de ciencia para encuadrar ese contexto histórico. Pero rara vez tenemos como tema central en historia un tema científico, o en un tema científico tenemos como tema central la historia. Este vídeo va a tratar ese tema de forma muy diferente. Vamos a tomar un tema científico como tema central, hablando de la historia del mismo, lo cual creo que puede ser muy interesante y además, como acabo de decir antes, creo que no se ha divulgado en ningún momento este tema, por lo cual espero que os guste mucho porque es sobre un tema muy similar al que pasó con Plutón, que entraremos ahora en detalle, y que espero que os parezca interesante y por supuesto si os ha gustado pues compartirlo con la gente, suscribiros al canal, seguidnos en nuestras otras redes sociales, sobre todo en Twitter y en Blogger, que es donde estamos siendo mucho más activos y donde estamos poniendo ahora nuestro empeño, que no tenemos mucho tiempo para hacer este tipo de contenidos y ahí es donde estamos enfocándonos más. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos. Antes de empezar con el tema principal, creo que es necesario hacer un pequeño paréntesis para entender dos elementos que van a ser necesarios para comprender lo que vamos a contar ahora a continuación, que son el telescopio y las magnitudes de brillo. El telescopio, como muchos sabréis, es un instrumento óptico que nos permite observar. Hay de varios tipos, algunos nos permiten observar la Tierra, o sea, la naturaleza, con mejor calidad, y también tenemos telescopios que nos sirven para ver mejor el espacio. Estos últimos son los que vamos a ver ahora. Y solamente aquellos que existen en la época que vamos a ver, es decir, siglos XVIII y siglo XIX. Estos elementos son el telescopio refractor, inventado por Galileo Galilei en el siglo XVII, y el telescopio reflector, que también se inventa en el mismo siglo por Isaac Newton. Ambos objetos, ambos instrumentos, son de gran utilidad porque gracias a ellos la astronomía ha podido avanzar. Sin ellos no hubiera sido posible todo este desarrollo y todo este avance en este ámbito. Y aquí es donde entra el tema de las magnitudes aparentes, es decir, la magnitud aparente es el brillo aparente que tiene el objeto visto desde aquí. Y lo medimos en eso, magnitudes. Tenemos números positivos y números negativos. Aquí tenéis una tabla para que os ayude a entender un poco mejor las magnitudes de brillo. Veis que el Sol y la Luna, por ejemplo, están en números negativos, mientras que, por ejemplo, algunas estrellas o incluso algunos planetas pueden estar en números positivos. Eso quiere decir que tienen menos brillo. Pero claro, ¿hasta dónde puede llegar a ver el ser humano? Pues aproximadamente en buenas condiciones tanto climatológicas como de calidad de cielo y también de que el ojo humano pues no tenga ninguna lesión o no sé, ninguna lesión ocular, podría llegar a observar hasta la magnitud 6. Es decir, ese sería el límite de la visión humana. Ya lo que sucede es que hasta que nos ha inventado el telescopio no hemos podido pasar de esa magnitud 6 y no hemos podido ver más allá de eso. El telescopio nos permite llegar a magnitudes mucho más altas y poder observar objetos más tenues, objetos que a simple vista o con nuestro propio ojo no podíamos distinguir. Y por supuesto también ampliar su tamaño y ver con más detalle algunos objetos que no podíamos ver anteriormente, lo cual ha provocado ese gran progreso de la ciencia en astronomía. Ahora vamos a ver ya el tema, pero ya entendéis por qué os he hecho este inciso, ya cerramos paréntesis y nos vamos directamente al tema principal. En el año 2006 surgió un gran shock a la gente que le gusta el tema de la astronomía, porque nos despertamos el 25 de agosto de este año 2006 con la noticia de que Plutón, con este símil futbolístico, había descendido a segunda división. Es decir, dejaba de ser un planeta y pasaba a convertirse en lo que llamamos un planeta enano, un planeta menor o minor planet, como dicen en inglés. Uno de los grandes impulsores de esta medida fue Neil deGrasse Tyson. Por eso, en un capítulo de Big Bang Theory le dedican
un capítulo que fue muy cómico, os recomiendo que lo veáis, no voy a hacer spoiler, pero bueno, hay un capítulo dedicado en parte a este tema, en el que sale el propio Tyson y Sheldon discutiendo por el tema de Plutón, pero digamos que este señor fue uno de los grandes impulsores de que Plutón dejara de ser un planeta. Y de hecho lo explica muy bien en su libro Un viaje por la astrofísica, bienvenidos al universo, que lo tenéis en la bibliografía porque ha sido parte de nuestro trabajo. Claramente Tyson y el centro Rose, que de hecho fue muy polémico en este momento por estas definiciones, por intentar apartar a Plutón un poco del resto, fue donde en parte surgió un poco la polémica. Es decir, acabamos de comentar que el centro Rose, donde está Neil Tyson, digamos que en la definición de planetas parece como que Plutón desaparecía un poco, entonces de hecho el propio Tyson mencionó en su libro que en algunas portadas de los periódicos decía que Plutón era un planeta en todo el mundo menos en Nueva York, pues donde se ubica el centro Rose, ¿vale? Pero claro, en el libro Tyson explica que existía un precedente, y es verdad que existe un precedente que vamos a comentarlo en base a lo que explica Tyson y en base a lo que hemos observado nosotros con fuentes primarias también. Pero antes de comentar este contexto, vamos a ir un poco más hacia atrás. Vamos a ir a la antigüedad. Ya desde los antiguos egipcios tenemos constancia del conocimiento de planetas. No de la misma forma que tenemos hoy, pero se conocen y están registrados, porque eran objetos que se movían alrededor del cielo. Es decir, las estrellas, aunque se mueven en rotación, es decir, la Tierra va rotando todas las noches, y la sensación que tenemos nosotros cuando vemos el cielo es que las estrellas se van moviendo, pero nunca cambian su posición, siempre están en el mismo sitio. Sin embargo, los planetas y otros objetos como los cometas sí que se van moviendo a lo largo del año por el cielo. Un año está en la constelación de Tauro, y al año siguiente puede estar en la constelación de Géminis, dependiendo también de la velocidad de cada planeta. Hay algunos que son más rápidos que pues, en un par de meses, en un mes o en un par de meses se puede haber movido. Es decir, cada planeta tiene su ritmo, pero se mueve. Y por supuesto tenemos también en la época de los romanos, que es donde ya se menciona con el nombre actual a estos planetas, que serían la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y sí, la Luna fue considerada el planeta más cercano a la Tierra cuando se consideraba que la Tierra era el centro del universo. Es decir, no era la concepción de Luna como tal, es decir, de satélite. Por eso se suele incluir a la Luna en la lista de planetas cuando hablamos del mundo antiguo. En la actualidad ya no. Y esta lista de planetas no va a cambiar, salvo cuando Copérnico invierte el modelo geocéntrico por el modelo heliocéntrico, es decir, el Sol pasa a estar en el centro y la Tierra pasa a ser el tercer planeta del sistema solar, teniendo a la Luna como su satélite. Así que de algún modo viene a decir que la Tierra toma el relevo de la Luna, pero los planetas no han cambiado, porque tampoco se ha descubierto ninguno. Tyson dice que podríamos atribuir a Copérnico el primer descubrimiento de un planeta desde la antigüedad, porque ha descubierto que la Tierra es un planeta y que no es el centro. Pero bueno, no es el tema que nos cuestiona a nosotros ahora mismo. Ya en el siglo XVII, como hemos comentado antes, Galileo Galilei inventa el telescopio tal y como lo conocemos. Y esto nos permite observar más allá. Aunque Galileo y Newton, que también inventa el modelo newtoniano, no descubren ningún planeta, pero sí que descubren algunos objetos, como pueden ser las lunas jovianas, es decir, las lunas de Galileo, Io, Europa, Calisto y Ganímedes. Son estas 4 lunas de Júpiter que se pueden observar casi hasta con algunos prismáticos de gran potencia. Así que si tenéis unos prismáticos o un telescopio pequeño, no dudéis en apuntar a Júpiter, porque es muy interesante. Todo esto va a cambiar en el año 1781, cuando William Herschel, que era en aquel momento astrónomo amateur, pero que observaba con sus propios telescopios, descubre el planeta Urano. Se corroborará este descubrimiento en 1783. Claramente este es un descubrimiento muy importante. Tengamos en cuenta que es el primer planeta que se descubre desde que tenemos conocimiento humano, es decir, porque básicamente desde la antigüedad se conocían hasta Saturno se conocían todos, lo que no se sabía era lo que eran, pero estar y conocer se conocían. Y claro, el hecho de descubrir un planeta nuevo hace que se abran otras ventanas en el sistema solar. Habrán más planetas, habrá que buscarlos. Y entonces se puso atención en una zona del sistema solar donde aparentemente tendría que haber un planeta, pero que no se había descubierto. Esta zona es el vacío que hay entre Marte y Júpiter, que hoy en día sabemos que no es un vacío, hay un cinturón de asteroides enorme. Pero claro, en ese momento no se conocía. Entonces, en 1801 se descubre un nuevo objeto en esta zona, entre las órbitas de Marte y Júpiter, que es el asteroide Ceres. Y al año siguiente se descubre Pallas, y hasta 1807 se van a descubrir 2 más, que son Juno y Vesta. Ya para 1802, cuando se descubren Ceres y Pallas, que son los 2 primeros que se descubren, se les sugiere como planetas. De hecho, los mencionan como planetas durante gran parte del siglo XIX. Pero en 1802 Herschel discrepa. Herschel dice, porque Herschel, claro, cuando se descubren, Herschel los observa con sus propios equipos, con sus propios telescopios, y determina que apenas puede sacarles el disco. Es decir, el disco, cuando observamos un planeta, por ejemplo, como Júpiter, lo vemos con una forma redonda. Es
Es decir, vemos un disco planetario, vemos un círculo. Y de hecho esto sucede con prácticamente todos los planetas, incluso con los que más pequeñitos se ven. Pero claro, estos objetos apenas eran capaces de sacarles el llamado disco planetario. Entonces, ¿qué sucede? Que Herschel lo ve casi como si fuera una estrella, pero que no lo es porque tiene movimiento de traslación. Es decir, se mueve alrededor del Sol y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo vemos moverse por el cielo a lo largo del año. Entonces él sugiere un nuevo término para este tipo de objetos, que es el de asteroide. Es decir, un objeto que es parecido o con una forma parecida al de una estrella. Este término, por lo menos en esta época, no va a ser usado para estos objetos y se van a considerar planetas, en el caso de estos 4. Pero claro, al igual que le pasó con Plutón, de aquí es donde Neil Tyson hace énfasis, es que Plutón deja de ser considerado un planeta porque se encuentran muchos objetos parecidos a él en la zona en la que se encuentra, en el llamado cinturón de Kuiper, incluso más allá, en la nube de Oort, como pueden ser Eris o Sedna, que son los primeros que se van encontrando. Luego vienen más, como Quaoar, Makemake, es decir, se encuentran más objetos. Pues con Ceres y con Pallas, y también con Juno y con Vesta, va a suceder lo mismo. Van a empezar a encontrarse más objetos. De hecho, como vemos, se van a encontrar algunos nuevos, como Iris, Eve, Flora y Astraea. Se van a encontrar cada vez más objetos. Y de hecho, Neil Tyson llega a mencionar la cifra, la friolera, de 70 objetos a lo largo de estos años, más o menos hasta 1860, 1870. De hecho, hemos revisado algunas fuentes primarias que estaréis viendo por aquí con imágenes y que vais a seguir viendo, que son de tratados de más o menos entre 1850 y 1860, y 70 no hemos encontrado, pero sí que por unos 22 objetos diferentes sí que podemos llegar a ver, y se van a encontrar cada vez más. Claro, esto surge un problema. Todos se encuentran en la misma zona, es decir, a la misma altura en distancia del Sol más o menos, es decir, en lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides, pero recordad, en la perspectiva histórica, que en este momento no se conoce, de hecho se está empezando a descubrir ahora, y se llegó incluso a teorizar que podían ser fragmentos de un planeta que fue destruido en el pasado. Es una teoría que surge en este siglo y que evidentemente fue descartada. De hecho, algunos piensan que es al revés, que pudo haber sido un planeta que nunca llegó a crearse. Es decir, restos del sistema solar primigenio que no llegaron a conformar un planeta como se hizo de Elon, como por ejemplo con la Tierra. Pero claro, tantos objetos considerados planetas empieza a ser un problema. Y de hecho John Herschel, como podéis ver por aquí en su tratado, ya los empieza a clasificar como planetas menores. Es decir, ¿no suena un poco este término? El planeta enano de Plutón. Pues se les está empezando a acuñar este tipo de denominación, el de planetas menores. De hecho, Herschel en 1902, volviendo a lo de Herschel, llegaba a decir que eran tan pequeños que no se podía medir con exactitud su tamaño, lo cual era bastante problemático para los astrónomos de la época. Digamos que en este caso, al final, pues acabó sucediendo al igual que con Plutón, que estos objetos pasaron primero a ser planetas enanos, bueno, planetas menores, y posteriormente a ser denominados como asteroides, que hoy en día permanecen esa denominación. A excepción de Ceres, que curiosamente recupera la categoría que perdió en estos años, porque Ceres pasa a ser un asteroide a un planeta enano, al igual que fue en el siglo XIX, que era un planeta menor, que es básicamente una denominación muy parecida. Y este fue el ejemplo que puso Neil Tyson para sepultar a Plutón como planeta. Es decir, utilizó un hecho del pasado para aplicarlo en un momento del presente. Y es que, como podemos ver, el sistema solar tuvo muchos planetas en diferentes épocas, porque depende de la valoración que tengamos nosotros de los mismos. Y es muy probable que el caso de Plutón no sea el último caso. Es posible que en algún momento se descubran o más planetas enanos, que cada vez se descubren más, o incluso se especula con un posible planeta, una especie de planeta X, es decir, un planeta más allá de la órbita de Neptuno, que tiene un tamaño muy importante. Se ha especulado, pero de momento esto como acabo de decir, es una especulación, no sabemos si existe o no, que la investigación tiene que seguir y a ver si encuentra algo, pero es un tema muy apasionante y que merece mucho la pena ver en retrospectiva, porque nos ayuda a comprender muchos hechos del presente. De hecho, quizás en este precedente a lo mejor Plutón no hubiera seguido siendo un planeta, o a lo mejor no lo sabemos. Pero desde luego sí que es uno de los hechos curiosos de la historia de la ciencia que no se suele divulgar. Así que bueno, espero que os haya gustado esta pequeña anécdota histórica, que os ayude a entender un poco más cómo funciona nuestro universo, y espero que os haya gustado esta idea de mezclar un poco de historia y ciencia, que lo cual a mí me parece muy interesante y no sea la última vez que lo hagamos. Así que bueno, si os ha gustado os recomendamos que os suscribáis para que podáis seguir viendo más vídeos en el momento que lo vayamos subiendo. Seguidnos en Twitter y en Blogger, que es donde estamos sobre todo más activos, también tenemos página de Facebook, pero sobre todo en Twitter y en Blogger es donde estamos publicando cosas, así que allí es donde os queremos ver, seguidnos y espero que os siga gustando todo lo que hacemos. Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!